Abrimos la mesa de En Perspectiva de este martes 19 de abril de 2016. Hoy, mesa de análisis político. Saludo entonces a Daniel Chaschetti, buen día. Muy buenos días. Romeo Pérez, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? Óscar Silveira, que vuelve a acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Y Jaime Jafé. Hola, ¿qué tal? Brasil manda en la agenda política de la región. De hecho, vamos a estar hablando de Brasil por dos lados, incluso con repercusiones acá o fuera del propio Brasil, con más precisión. Empecemos por lo más nuevo, empecemos por lo de adentro de Brasil mismo. La presidenta Dilma Rousseff dijo ayer que está indignada por la aprobación de un proceso de destitución en su contra que se votó el domingo de noche en la Cámara de Diputados y prometió seguir luchando para evitar que el Senado lo ratifique. Eu quero dizer para vocês que essa é uma situação que só pode provocar isso que eu disse para vocês que provoca. Primeiro, uma imensa sensação de injustiça. E segundo, uma sensação de que há uma violência no Brasil contra a verdade, contra a democracia e contra o Estado democrático de Direito. En esa, su primera declaración, tras la resolución de la Cámara Baja, la presidenta Rousseff aseguró que el proceso es ilegal porque no hay pruebas de que ella haya incurrido en un delito contra la función pública. Y recordó que, a diferencia de ella, el presidente de la Cámara de Representantes y principal impulsor del juicio político, Eduardo Cunha, sí está siendo investigado por corrupción y por haber desviado dinero a cuentas bancarias en el exterior. Los escucho, señores. ¿Quién larga? Romero. Bueno, yo querría tomar una perspectiva general sobre esta fase de la dinámica política brasileña. Creo que una perspectiva general nos lleva a recordar algunas circunstancias que he visto mencionar pocas veces en abordajes, incluso acá en nuestro país, excesivamente emocionales de los acontecimientos del día a día brasileño. Creo que hay tres circunstancias que enmarcan los hechos de estos últimos días en Brasil y seguramente los que van a ocurrir de aquí en adelante. En primer lugar, la recesión, la depresión ya empieza a caracterizarse como tal, en que ha caído la economía brasileña, a la cual se fue deslizando con múltiples anuncios, avisos, alertas, y en la cual está sumida la economía de ese Brasil, con impactos sociales inmediatos, por lo pronto aumento del desempleo. En segundo lugar, lo insoportable que ha llegado a ser la corrupción puesta de manifiesto en el sistema político estrechamente asociado para justamente cometer actos muy chocantes de corrupción con la élite empresarial o gran parte de la élite empresarial de ese país, con fórmulas corruptas relativamente inéditas en un país y en una subregión que tiene lamentablemente una larga historia de corrupción diversificada en modalidades plurales. ¿Por qué son importantes esos datos de en tercer lugar, la pérdida del grado inversor. Digo esto porque no se menciona, suele no mencionarse, y está influyendo los comportamientos de los diversos actores y, sobre todo, la posibilidad de superar el conflicto gravísimo en que se encuentran especialmente los
políticos brasileños. Por primera vez, y con esto termino, porque quería agregar un dato político que surge, me parece, de adoptar un punto de vista que capte la generalidad. Por primera vez, Brasil está fracasando rotundamente en negociar diferencias importantes, diferencias trascendentales. Si algo hay en la cultura lusitana, portuguesa y brasileña, es la capacidad de negociar. Y hoy los partidos no están negociando en Brasil, se ha llegado a un punto gravísimo y no se ve la salida. De este lado piden la palabra, ¿quién? Sí, Jaime, vamos contigo primero. Yo creo que obviamente como suele suceder, esto es resultado de un conjunto de factores. Los que apunta Romeo, básicamente los dos primeros, creo que tienen que ver con la explicación del fastidio que se percibe en la gente, o una parte muy importante de la opinión pública, del pueblo brasilero, que se expresa en esas grandes manifestaciones que, recordemos, que no son de ahora, vienen desde las grandes obras que se hicieron para el Mundial de 2014. O sea, ese estado de malestar, de fastidio. Sí, antes de la Copa de las Confederaciones, ¿no? Tenés razón, claro, fue aún antes. Ahí empezó a discutirse el tema de las obras. Entonces creo que este es el tema de la corrupción, la incapacidad del elenco político para encontrar una salida, el deterioro de la situación económica, evidentemente está en la base de ese malestar. Pero hay que agregar otra cosa que de la cual me consta que Romeo además va a estar de acuerdo, porque ha reflexionado a partir de otros casos mucho sobre esta cuestión. Y es que acá hay una cuestión puramente político-institucional además. Sería muy difícil para un profesor de ciencia política reproducir en un laboratorio la combinación perfecta de factores que se está dando en este momento en Brasil para explicar la crisis política en este contexto de malestar al que Romeo apuntaba. Lo que le pasa a Brasil es que se da lo que en la literatura sobre regímenes presidencialistas en América Latina se ha denominado una combinación muy negativa de factores, que es en un sistema la tormenta perfecta. Bueno, algo así, dicho en otros términos. En un sistema en un régimen de gobierno presidencialista que por su propia naturaleza tiene, ciertas rigideces para, por ejemplo, en un momento donde el presidente cae en un descrédito muy grande o el partido de gobierno cae en un descrédito muy grande, de todas maneras hay que esperar que termine el mandato fijo presidencial. No hay forma de resolver esa situación. En un sistema de gobierno que tiene las rigideces de un presidencialismo como es el brasilero, una situación de extrema fragmentación de los partidos, donde, es muy difícil armar una mayoría parlamentaria, digámoslo como lo decían Juan Lins y otros politólogos en los años, a partir de mediados de los años 70 y en adelante, generando un amplio debate sobre qué era mejor para América Latina, si el presidencialismo o el parlamentarismo. Una situación en la cual es fácil que el presidente caiga en una situación de minoría, o sea, de falta de apoyo, de una base de tener una base de sustentación política poderosa, que es lo que está pasando en Brasil. Es decir, un régimen presidencialista con sus rigideces y un sistema de partido completamente fragmentado. Entonces, en esa situación que muy bien apunta Romeo, que genera el malestar de la gente, además el sistema político ha caído en esta combinación negativa de factores que hace que el propio sistema encuentre grandes dificultades para salir adelante. Siendo concretamente a lo que Emiliano preguntaba o ponía en la mesa, viendo un poco, si se acuerdan en la vez pasada, yo le comentaba que me parecía que en lo que priorizaba Dilma, si en ver una salida al problema en el cual estaba, o si priorizaba en blindar a Lula para mantener la lealtad, iba a estar en gran parte cómo se iba a ir dando el suceso. Yo creo que Dilma en ese sentido, en el momento que intenta blindar a Lula, sella su suerte. Y hoy más que... Tú estás recordando el momento en que Dilma resuelve nombrar que fue a Lula en el gabinete. Justamente, ¿no? La última vez que vine en la mesa y estuvimos hablando de esto. Yo creo que un nombramiento que por otro lado quedó en el limbo, ¿no? Quedó en la nada, no se sabe pero... si rige o no rige, o mejor dicho, no rige. Mañana resuelve el Tribunal Supremo si puede asumir o no como ministro. Y entonces en ese sentido me parece más que de lo que dice Dilma que escuchábamos es lo que hace, ¿no? Y lo que hace me parece que marca lo que va a venir y las posibilidades de resolución de un grave problema institucional.
comparando un poco con lo que con lo que pasó en la época de Collor de Mello renunció. Hoy Dilma plantea pelear. Yo creo que en una situación en la cual un país como Brasil, una situación, como decía Romeo, crítica en temas económicos, con problemas institucionales, con problemas estructurales del partido, me parece que lo más lógico para un presidente de la República es buscar una solución que dé una salida. Y ahí, bueno, me parece que la postura que hace el PT y la postura que nos cuenta en la grabación Dilma no me parece que no ayuda para eso, ¿no? ¿Y Daniel? Yo creo que lo que sucedió el domingo fue un cambio de gobierno. O sea, el problema es que esto hubiese sido natural en un sistema parlamentario, pero en un sistema presidencialista como el brasileño ha sido un evento dramático. ¿Por qué? Bueno, porque el presidencialismo no tiene mecanismos para resolver crisis de este tipo. Lo decía recién Jaime. Y como presidencialismo es lo que tenemos en Uruguay también. También, pero tenemos un presidencialismo con un sistema de partidos sólido, fuerte. En cambio, Brasil tiene un presidencialismo con el sistema de partidos más fragmentado del planeta, no, por lo menos de las democracias, es el que tiene el número más alto de partidos. En el año 88 un politólogo brasileño escribió un artículo que es de esos artículos referentes, ¿no?, que se llama Brasil, presidencialismo de coalición. El politólogo se llama Sergio Abranches, durante muchos años fue columnista de la revista Bella, sigue escribiendo, hace 3 días leí una columna donde más o menos mantiene los mismos argumentos. Él decía, ¿Brasil se gobierna con coaliciones o no se gobierna? Y a mí me parece que es cierto, tuvimos crisis económica, hay crisis, hay corrupción, hay errores políticos de Dilma, pero en realidad lo sustantivo y lo que empuja al impeachment es la ruptura de la coalición. Lo recordaba yo ayer durante la discusión de este mismo tema, me parece que vale la pena volver a mencionarlo. Es un error pensar, como muchas veces se piensa a la ligera, de que que estamos viendo, del que encabeza a Dilma, es un gobierno del PT. No Exacto. Es un gobierno del PT. No. Ella pertenece al PT, pero tiene que gobernar con una coalición. Mirá, tuvo que armar una coalición en la que el PMDB ha sido fundamental hasta que se fue. La etapa dorada de Brasil nace tras el impeachment de Collor. Ahí como que la dirigencia política comprendió que había que formar coaliciones. Durante el periodo de Fernando Henrique Cardoso tuvimos una coalición de centro-derecha cuyo partido mayor era el PMDB. Y durante los gobiernos del PT tuvimos una coalición de centro-izquierda cuyo partido mayor era el PMDB. O sea, el PMDB es el centro del sistema. La llave de la gobernabilidad. Claro, si bien el presidente tiene una agenda y claramente las agendas de Fernando Henrique y de los presidentes del PT fueron diferentes, el centro lo tiene el PMDB. Y cuando el PMDB decide irse de la coalición, la suerte de Dilma estaba echada. Y lo que estamos viendo, y en definitiva el impeachment fue eso, es que el PMDB tomó las riendas y dijo, bueno, vamos a formar una nueva coalición. Entonces el viraje a la derecha se está dando de una forma inusual. Uno esperaba verlo en una elección, pero no de este modo. Se está utilizando, lo último que quiero decir, para mí se está utilizando el impeachment mal. Y esto se está utilizando el juicio político o la acusación a la presidenta Dilma Rousseff de que llevó adelante determinado tipo de gastos con fondos para los cuales no tenía autorización del Congreso, como digamos, si fuera un voto de censura parlamentario. Está utilizando esa acusación como si fuera una censura parlamentaria en un régimen de otro tipo. Claro, entonces yo le llamo estiramiento del instituto del impeachment. O sea, sin tener argumentos jurídicos sólidos, se impulsa un juicio político que se vuelve netamente político y pierde toda consistencia legal. Ahí está la respuesta a lo que la propia Dilma dice ayer. Los actos por los que se me acusa fueron practicados por otros presidentes de la República antes de mí y no se caracterizaron como actos ilegales o criminales. Claro, los anteriores presidentes de la República tenían una coalición que los respaldaba. Dilma no, está aislada, sola, y por tanto a mí me parece que en realidad, bueno, es bastante, a mí me da un poco de pena, porque me parece a mí que Dilma es una persona que no es corrupta, es honrada y sí ha cometido muchos errores. Y tal vez los cargos que se le están imputando estén mal imputados, pero en realidad me parece que desde el punto de vista de la crisis de Brasil, lo que está ocurriendo, esta salida y la emergencia de un nuevo gobierno,
es el único camino, porque el PT no va a poder reconstruir una coalición de gobierno que permita tirar durante 2 años el sistema político brasileño. Aunque sea forzado el impeachment, decís tú, algo de este estilo tiene que ocurrir para desbloquear la situación. Exacto. ¿Romeo? Sí, el cuadro actual, el cuadro que presenta el sistema político brasileño, sobre todo los poderes de gobierno en los últimos días, en realidad, efectivamente, como señala Daniel, deriva de que se desintegró, de que estalló la coalición de gobierno. Y una coalición que viene desde el primer periodo de Lula, en el eje PT-PMDB, y con el PMDB como partido mayor de la coalición, aunque no en la jefatura del gobierno de la coalición. Cuando se dice que Michel Temer, a quien no voy a defender en absoluto, no tiene votos, yo digo no es así, tiene los mismos votos que Dilma Rousseff, porque formaban en la elección presidencial, constituían una fórmula. Y la gente vota fórmulas cuando los cargos tienen tanta gravitación, importa el número 1 y el número 2, por decir así. Entonces ahora ella no puede decir, pero además todas las decisiones del periodo Lula y del periodo que encabezó Rousseff fueron decisiones del PT con el PMDB. Los ministerios que ocupó el PMDB, etcétera, son configuradores de estos últimos gobiernos. Así que ahora, y lo mismo se podría decir, mutatis mutandis, de Cunha, del presidente de la Cámara de Diputados, que el PT ahora intenta demonizar y con buenos argumentos, pero era el demonio aliado de ellos, integrante del gobierno, hasta hace pocos meses. Lo que pasa es que causa un poco de impresión el giro de algunos políticos que hasta hace pocas semanas eran personas leales al PT y a Dilma. Entonces esto no solamente huele a un hecho inusual, sino también huele a la gente del PT y de la izquierda le huele a traición, ¿no? Bueno, han utilizado ese término, Dilma misma lo utilizó porque ayer, ¿no? Ministros que hasta hace poco, no sé, almorzaban con ella. Pero es que no había yo no creo que Dilma Rousseff, incluso por su personalidad, tenga leales. ¿Tenga qué? Leales, Bueno, que pero haya lealtad. Yo pongo como ejemplo siempre Ha sido una muy mala presidenta. Este impeachment es como si en el 2002 el Partido Nacional y el Frente Amplio se hubiesen juntado y hubiesen impulsado un juicio político a Valle y lo hubiesen destronado. Está buena la comparación, porque acá eso es para que el recurso del juicio político tengan existe. ¿Y qué pasó, ¿no?, en Uruguay en aquella época? Sin embargo, bueno, el sistema de partidos lo que resolvió fue, vamos a crear un mecanismo de gobierno en minoría donde le demos algún tipo de votos o construyamos coaliciones legislativas en el Parlamento para que Valle pueda gobernar en los 3 años que le quedaban. Y eso sucedió efectivamente, porque Valle gobernó. Salvo lo último. Sí. Valle se retiró de la gestión de la crisis financiera y bancaria, en un gesto que yo creo es de alta política. Y las crisis en el peor momento, a la altura de la aprobación de la primera ley de fortalecimiento bancario, se gestionó desde el Parlamento, por una coalición de los 3 grandes lemas. Sí, con Achugarri, ministro de Economía, exacto, como el gran articulador, ¿no? Y visitando el Parlamento todos los días. Interesante ese Emiliano, dato. Un datito nomás creo que aclaración también para como decía Buquet, tener Chasquete. Daniel. Tener una marca. Me parece que como bien dice Daniel, el mecanismo es estirado, ¿no? Pero no es ilegítimo. Y me parece que un dato interesante también, usando el mismo ejemplo de lo que pasó acá en Uruguay, es cómo, digamos, los políticos o la democracia de alguna manera, dentro de los posibles mecanismos que tratan de desbloquear la sociedad, el sistema, o desbloquear la situación para avanzar. Yo creo que primero, no es algo ilegítimo, no es algo que esté fuera
de lo que lo que le permite la Constitución a los legisladores, y por otro lado me parece que también sacando todo, que obviamente es un elemento, es algo que no hay nada para festejar de lo que está pasando en Brasil, es un elemento que también muestra quizás la fortaleza o una medida de la cual Brasil puede salir de la difícil situación en que está. Yo digo, no es ilegítimo, pero es un problema grave para el futuro, ¿no? Porque es una regla construida en forma ad hoc. O sea, todos parten de la base que cuando se aplica el impeachment se va a aplicar una serie de circunstancias, pero cuando se crea una figura, como en este caso, el hecho de que el presidente haya ocultado datos fiscales, que no está esencialmente comprendida dentro de los motivos, lo que se está haciendo es erosionando el mecanismo. O sea, la gente del PT va a quedar extremadamente furiosa, va a ser una oposición de ahora en adelante muy dura para el gobierno que emerja. O sea, para mi gusto, Brasil tiene un problema. ¿Qué tipo de gobierno puede llegar a emerger cuando está tan cuestionada toda la dirigencia política, ¿no? Pero Brasil, para mi gusto, tiene un problema muy serio, muy grave de institucionalidad, y debería pensarse seriamente en hacer reformas, modificar mecanismos. O sea, la rigidez del presidencialismo de Brasil le está haciendo daño. Debería encontrar algún mecanismo, alguna fórmula semipresidencial, inclusive parlamentarista. Yo sé que Brasil es el único país de América Latina que puso en un plebiscito constitucional el régimen de gobierno, y la gente votó el presidencialismo, pero me parece que lo que está demostrando esto es que no funciona, que si no hay coaliciones no hay crisis, ¿no? Es así. Lo último, Jaime, por ahora. No, simplemente que poniendo esto en perspectiva, vale. Te permito que lo coloques en perspectiva. Digamos, si esto termina como parece que va a terminar, aunque todavía falta la fase del Senado, pero si termina efectivamente con el apartamiento de Dilma Rousseff del gobierno y la constitución de un nuevo gobierno basado en otra coalición, esa nueva coalición va a enfrentar iguales o peores problemas que los que está de contexto, que los que han erosionado el poder político de Rousseff. La única diferencia va a ser precisamente que inicialmente al menos contará con una extremadamente heterogénea coalición de apoyo que se puede desarmar muy rápidamente. Digamos, las condiciones de partida que han generado esta situación no cambiarán para el nuevo gobierno.